¿Cómo están? ¿Cómo vienen pasando? Y vamos a empezar con el capítulo 7, los regalos del reino. 1. El último paso. El poder creador de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo del que participas y porque participas en él te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dijiste que tu poder creador difiere del suyo. Ya te dije que tu poder creador difiere del suyo, solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. No obstante, traen al mundo a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieron. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creador. La creación estaría por lo tanto limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puedes extenderse todo poder creador. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que posees ese poder, aprendes a recordar lo que eres. ¡Wow! A medida que vamos soltando todos estos velos, sí, todos estos miedos, y vamos más reconociendo que nuestra única relación de valor es la relación con Dios, vamos aceptando realmente este poder de creación, este poder de co-creación junto con Dios. Que no es que yo lo hago por mi cuenta, sino que Él lo hace a través de mí. Y así tú puedes crear también como crea Dios, que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Como acá da el ejemplo de nuestros padres que, bueno, nos traen al mundo, ¿sí? Nos procrean y como nosotros también procreamos como ellos, pero no podemos crearlos a ellos, a los padres, ¿no? Y este ha sido como esa usurpación que que el ego, quiso que creyéramos, de que quisimos tomar como su poder, ¿sí? De voy por mi cuenta, entonces yo puedo crear como Dios crea, a mi forma y a mi manera, como yo quiero. Entonces es como ¿ves que yo puedo sola? ¿Ves? Mira cómo lo hago. Mira cómo puedo defenderme, que no te tienes que defender, o cómo puedo hacerlo, ¿sí? Porque es esa usurpación de poder que el ego hace que creas que le tienes que arrebatar eso a Dios, quitarle eso a Dios para crear como Él crea y demostrar que lo estás haciendo. Cuando eso es lo que te está llevando al sufrimiento. Pero a medida que vas decorriendo esos velos y vas, ¿sí? Uniéndote que la única relación que tiene valor es la de Dios, ¿sí? Y aceptando el poder, porque el poder que tiene la mente es brutal, ¿sí? Es tremendo, para crear como Él crea, pero que no quitas nada, ¿sí? Pero cómo creas en amor, ¿sí? Que es aceptar esa unión, ese amor en Dios, ¿sí? Y desde ahí sí poder relacionarte desde el amor con tus hermanos. Que podrá ser hacer algo o no, no lo sé,
pero eso que haces o sé llamado a hacer, a compartir, a extender, no es para obtener algo, ¿sí? No es a cambio de algo por una recompensa, no, nada que ver. Es solamente extiendes el amor y no sé si es haciendo o no, cada quien sabrá el camino, que es algo interno, pero ya no estás para sobrevivir, no estás pidiendo a que se te dé algo, no estás pidiendo algo a cambio, estás siendo esa expresión de amor, estás siendo esa expresión de amor. Y ahí estás aceptando, ¿sí?, este poder creador que tienes junto con Dios, ¿sí? Estás recordando lo que eres, pero es junto con Dios, no es separado de Dios, ¿sí? Es Él el que te crea y estás recordando que estás en Él y que con Él tienes también el mismo poder creador. Creador, el mismo poder creador de amor, de inocencia, de bendición. Por eso que cuando nos mantenemos alerta, ¿sí?, en favor de Dios y de su reino, al aceptar que posees ese poder, aprendes a recordar lo que eres, ¿sí? Seguimos. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Eres parte de Él, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Al ser ilimitado no puede dejar de extenderse. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. ¿Cómo te creó eterno? En ser, no en cuerpo, ¿sí? En ser. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, bien, lo que les decía recién, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos, por consiguiente tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú que eres co-creador con Él, extiende su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo
puede por consiguiente decirte algo acerca de este último paso. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a Él ni a lo que creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su estado de ser es por siempre inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión significa que no sabes lo que es ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartida. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que no se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Entonces ahí vamos deshaciendo estos velos, estos miedos, ¿sí? Que han sido nuestra invención, ¿sí? Dios no nos ha abandonado, la fuente del amor, jamás nos abandonó, jamás lo rechazó. Entonces vean cómo es solamente una idea y es esta idea alocada de creer que voy por mi cuenta, de creer que tengo la razón, de creer que yo puedo sola o sola, de creer que yo sé, de creer que yo sé, es lo que yo digo, es lo que yo hago y es lo que yo quiero, ¿sí? Es todas estas ideas locas, ¿sí? Es las que realmente, ¿sí? nos impiden experimentar Dios ahora, ¿sí? Porque por eso no es algo que hay que buscar, no es algo que hay que adorar, no es algo donde llegar, no, ya Dios está, ha estado siempre y siempre estará, ¿sí? Va a depender de mi voluntad a escuchar su voz, ¿sí? Y no de querer tener la razón. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Sí? ¿Ser feliz o seguir teniendo la razón?